primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En su capítulo número 1, a partir del versículo 10. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versos del 10 al 31. Voy a tomar una porción del 2, pero esa la vamos a dejar ahí ahorita. Solamente vamos a leer del 10 al 31. Y conforme lo vayan encontrando, les voy a pedir que nuevamente puestos de pie, hagamos la lectura de forma alternada, recordando que yo leo el verso 10, en este caso ustedes el 11, sucesivamente de esta manera hasta que nos juntemos en el verso 31. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, a partir del verso 10 hasta el 31. Y dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que probé que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La carta de Cristo fue crucificado a Pablo por vosotros, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en el nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer con tal de llevar o de traer personas a nuestra iglesia? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a hacer algo? Creemos que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se cumpla el objetivo de traer personas a la iglesia local. El pastor Brandon Brown estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que su iglesia tenga éxito. Porque su iglesia en Milwaukee, en los Estados Unidos, es tendencia a través de su ministerio, entre comillas, evangelístico,
denominado Jesús y la cerveza, un lugar de encuentros etílicos, bajo el argumento de que 1/3 de los millennials no están afiliados a ningún grupo religioso o iglesia y que se pronostica que para el año 2050 alrededor de unos 106 millones de personas abandonarán la fe cristiana. Algunos líderes religiosos como el pastor Brown han decidido tomar medidas extremas, adaptarse o morir. Pero ¿en qué consiste su ministerio Jesús y cerveza? Consiste en que un grupo de miembros de su iglesia salen a los bares de la comunidad y reclutan o evangelizan a los comensales tomando cerveza con ellos. El argumento bíblico para justificarse es que dice que la Biblia no condena el beber, sino el exceso. Condena la borrachera. Y sea dicho de paso, el pastor Brown tiene una particular debilidad por la cerveza. Por lo tanto, se cumplen 2 objetivos en su vida: beber cerveza y hablar de Dios. Durante esos encuentros se hablan de temas poco tradicionales como la política, la fe tóxica y pasajes de la Biblia. ¿Quiénes asisten o quiénes son parte de estos encuentros etílicos? Cierto tipo de personas que jamás pisarían una iglesia por no quererse vincular con alguna religión o denominación cristiana, porque según ellos ven en la iglesia la hipocresía, que en palabras del propio Brown, la iglesia es conservadora, rígida y antihomosexual. Y aunque la finalidad de este plan evangelístico es reclutar personas y llevarlas a la iglesia, muchos han señalado que el centro sobre el cual gira este ministerio no es la persona de Jesús ni su salvación, sino beber cerveza y aprovechar ese tiempo para tocar temas de índole espiritual. Hermanos, qué delgada es la línea que separa al evangelismo del proselitismo. Podríamos pensar que uno es parte del otro, pero no es así. Aunque a veces la utilizamos como sinónimo, pero en la práctica no es lo mismo hacer proselitismo cristiano que hacer evangelismo bíblico. Porque si nos vamos a las definiciones, descubriremos esa línea delgada que separa a los dos. Por ejemplo, si definimos qué es proselitismo, es el empeño o el afán de que alguien se convenza y se vuelva seguidor de un partido, una causa, una doctrina o una ideología. Y alguien dirá, en términos muy llanos, eso se parece mucho a lo que hacemos en la iglesia. Vamos a las calles o vamos por la vida con el afán de convencer a las personas para que se vuelvan seguidores de una doctrina, en este caso la doctrina cristiana. Pero eso no es el evangelismo. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es, en términos muy sencillos, la acción de proclamar el evangelio de Jesucristo, dando a conocer lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. El evangelismo se realiza bajo diversas estrategias, pero hay una diferencia abismal entre querer persuadir de manera afanosa a alguien que se haga como yo, a que alguien descubra por la dirección del Espíritu Santo su necesidad de ser salvado. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, que por cierto fue fundada por él durante su segundo viaje misionero, Hechos 18:1. Pero luego de trabajar con ellos algún tiempo, algunos meses, Pablo se retira a continuar. Pero tiempo después nos dice el contexto, que Pablo se entera que la iglesia atraviesa por diversos problemas.
¿Y cuál es el problema particular de la iglesia de los Corintios? Su problema es la unidad. Hay conflictos entre ellos, hay problemas entre ellos que van mucho más allá de no llevarse bien. Tienen serias diferencias doctrinales, es decir, de enseñanza y aprendizaje. Tienen diferente visión en cuanto al propósito, porque unos jalan hacia la derecha y otros jalan hacia la izquierda. Y la verdad, todo eso es un grave conflicto interno. Pablo está en la ciudad de Éfeso y decide escribirles para que se resuelvan esos conflictos que surgen a raíz de una actitud proselitista en lugar de una actitud evangelista. Hoy quiero, hermanos, que nosotros descubramos qué sucede cuando el proselitismo toma el lugar del evangelismo en la iglesia local. 3 preguntas con 3 respuestas que nos ayudarán a descubrir si lo que hacemos es proselitismo, como los de Morena de casa por casa, o si realmente somos embajadores del reino compartiendo un mensaje de salvación. ¿Cuál es, pues, la primera pregunta que le haremos al pasaje? La primera pregunta que le hacemos al pasaje es: ¿qué causa el proselitismo? O más bien, ¿qué es lo que ocasiona el proselitismo en una iglesia? Verso 11 dice: hay entre vosotros contiendas. Ya dije que Pablo escribe a la iglesia, se presenta a ellos como siervo de Jesucristo y a ellos los denomina iglesia de Dios en Corintios. Pero me llama la atención que en el versículo 10 él utiliza una expresión que nos llama la atención, porque dice: os ruego por las misericordias de Jesucristo. Me parece interesante que alguien de la estatura espiritual de Pablo, con su autoridad moral y eclesiástica, se acerque a los hermanos en un tono suplicante: os ruego por las misericordias del Señor Jesucristo. Pero esto es una actitud deliberada, es decir, Pablo lo hace con un propósito claro. Así como cuando vamos al médico y nos van a aplicar una inyección y la enfermera o enfermero se acerca y limpia el área, y en ocasiones lo hacen con cuidado, es el preámbulo de algo duro que está por venir. Asimismo, Pablo lo que dice los trata con cierta ternura y con cierta consideración, porque les va a aplicar una fuerte inyección para sanar su enfermedad. Los trata suavecito, para entonces aplicar un tratamiento con fuerza y con cierta severidad. ¿Por qué Pablo busca reprender a la iglesia de los Corintios? Porque ha llegado a sus oídos, dice, a través de una mujer muy prominente en la iglesia, Chloe, que la iglesia tiene problemas de armonía y de unidad. Existe un marcado divisionismo entre los miembros de la iglesia, porque se han conformado bandos o grupos y se identifican cada uno con un líder espiritual cristiano en particular. Por ejemplo, dice verso 12, cada uno, hay unos que dicen: yo soy de Pablo, yo creí porque Pablo me predicó. Otros: no, yo creo porque Apolos me predicó. Y algunos más dicen: no, a mí Cefas, es decir, Pedro me predicó. Pero también están aquellos que no se quieren identificar y se quieren ver muy espirituales y decir: no, yo no soy de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de Cristo. O sea, dentro de la iglesia, el común denominador debe ser Cristo. Pero hay grupos en donde dicen: bueno, es que la verdad a mí me predicó el gran apóstol Pablo. Yo me convertí por su predicación de Pablo. Otros dicen: no, bueno, pues tú fuiste con Pablo, pero yo escuché a este orador tan impresionante llamado Apolos, que Dios lo utilizó para llegar a mi corazón. Y no falta el que dice: no, pues hay que tratar de quedar bien con el jefe de la casa. Y como Cefas, Pedro, es el fundamento espiritualmente hablando del inicio de la iglesia, bueno, pues yo la verdad soy un convertido a través de Pedro. Pero la verdad es que sin darse cuenta están en un afán
en un afán de no parecer lo que en realidad son idólatras. ¿Pero qué refleja esto, hermanos? Refleja que cada uno de ellos se quiere parecer, los de Pablo a Pablo, los de Apolos a Apolos, los de Cefas a Cefas, y por ahí un remanente pues quiere parecerse un poco a Cristo. ¿Qué nos da a nosotros como idea? Que hay un marcado proselitismo en la iglesia. Ahora, no significa que Pablo, Apolos, Cefas o Jesús lo haya hecho con esa intención. Yo quiero formar pequeños Pablos, yo quiero formar pequeños Apolos, yo quiero formar pequeños Pedros. No, sino tiene que ver con lo que hay en el corazón de esas personas. Porque cada uno de ellos ve en cada personaje una cualidad, una virtud, un atributo que hace que inclinen su lealtad hacia unos y no hacia otros. Pero hermanos, ¿qué es lo que genera esta actitud? Pues obviamente una diversidad de reacciones, porque si bien los 3 o los 4 que están aquí mencionados se enfocan en un fin en específico, cada uno tiene su propio estilo. Pero a veces la gente no se fija tanto en el contenido de lo que predican, sino en la personalidad del que predica. Y entonces dicen, yo soy seguidor de fulano. Yo recuerdo hace algún tiempo haber conocido a alguien hace un tiempo, les cuento rápido la anécdota, en algún momento de mi locura y de mi alocada y de mi tonta juventud, quisimos vender este terreno del templo. Bueno, muchos de ustedes no lo saben porque no estaban, pero en ese momento decíamos, vámonos a un lugar más céntrico, un lugar más visible, un lugar más amplio. Y entonces dijimos, pues vamos a venderlo. No podemos venderlo, porque es propiedad federal. No podemos vender, le pertenece al gobierno, aunque lo compró una iglesia a partir de los cambios hechos a las leyes de culto público y de organizaciones religiosas ya no se puede hacer. Pero en ese entonces, pues en mi experiencia dije, vamos a vender. Pensamos que nadie iba a aceptar la oferta y de pronto llegó un joven, más joven que yo en ese entonces, y llegó acompañado de un hombre mayor. Y ellos se interesaron en comprar el templo, es decir, el terreno. Pero a lo que yo voy con esto es que me llamó mucho la atención cómo el hombre joven, que era el pastor de una comunidad de fe, se dirigía al otro con mucho respeto y mucha consideración. Y el otro no era el pastor. Pero lo que me llamó la atención no era eso, sino que él a cada rato decía, es que él me convirtió, es que yo soy cristiano por él, es que yo sigo a Cristo por él. Y entonces, aunque yo no sabía muchas cosas, decía, bueno, a mí no me convirtió mi pastor, no me convirtió otra persona, a mí quien me convirtió fue Cristo. Entonces, ese tipo de actitud es a lo que yo me refiero cuando hablo de ese proselitismo, que vemos con cierta gratitud a alguien que nos ayudó y de pronto centramos nuestra atención y queremos parecernos a ellos. Yo estoy seguro que esta situación en la iglesia de Corintios no fue causada por Pablo, por Apolos, por Cefas o por Jesús, sino que es responsabilidad de cada corazón engañoso por haberse convertido en fan o en seguidor de esas personas. Pero lo cierto es que la unidad de la iglesia está rota, porque si hay bandos, porque si hay grupos, porque si hay sectarismo dentro de la iglesia, es que quiere decir que la unidad está fragmentada. Oiga, no estamos llamados a la uniformidad, no estamos llamados al pensamiento único y monolítico, estamos llamados a estar juntos y unidos por la verdad, aún en medio de nuestras diferencias particulares, ya sea que seamos hombres o mujeres, que seamos doctos o seamos neófitos, o si seamos padres o si seamos solteros. Independientemente de eso, hermanos, lo que nos une es la verdad en Jesucristo. Pero la verdad es que nosotros debemos trabajar y aprender a hacerlo en unidad. Dios no está esperando que todos pensemos lo mismo, ni tampoco que seamos de una misma forma, pero que sí coincidamos en lo fundamental. Como alguna vez un sabio lo dijo, que seamos leales en lo fundamental y que seamos un poco más laxos en lo que no es fundamental. De ahí entonces Pablo lanza la exhortación, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 10. Dios le da un valor muy especial a la unidad.
a la unidad en la verdad, aunque no a cualquier precio. Pero si una iglesia local quiere avanzar, quiere progresar, quiere crecer, quiere servir para el reino de Dios, tiene que hacerlo en unidad. Tiene que hacerlo todos en un mismo sentir y puestos de acuerdo en los asuntos fundamentales de la fe. Por ejemplo, en este caso, Jesús. Si nosotros estamos aquí es por Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por quién es Cristo, porque resucitó el tercer día, porque seguimos lo que se conoce como el credo de los apóstoles, de que resucitó al tercer día y que fue visto por muchas personas. Hermanos, cuando en la comunión de la iglesia se hace proselitismo en vez de evangelismo, suceden estas cosas. Porque entonces la gente que va llegando a la iglesia no lo hace basado en una verdad central del evangelio, sino en aspectos secundarios. Porque hay quienes están buscando dónde reunirse, pero el criterio que utilizan para reunirse no es la dirección espiritual, sino el gusto personal. ¿Me queda cerca o me queda lejos? ¿Qué actividades tienen? ¿Cuál es el estilo o el carisma del predicador? ¿Cómo es la alabanza? Pero si me agrada, me satisface, me hace producir endorfinas, entonces decido que ese es el lugar donde yo debo estar. Esto a largo plazo, hermanos, lo único que genera es la segmentación del cuerpo de Cristo y a la vez nos coloca en un estado de vulnerabilidad ante los ataques del enemigo y dejamos de ser efectivos, porque entonces los recursos se dispersan y las energías se malgastan en diferentes direcciones. Ya lo dijo el profeta Amós, quien nos recuerda esta verdad mediante una pregunta: ¿pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si nosotros queremos realmente que una iglesia avance hacia los asuntos del reino, debemos estar de acuerdo en lo fundamental. Ahora, no solamente esto es lo que causa el proselitismo, un divisionismo claro, un sectarismo dentro de la iglesia, sino además dice que ocasiona pleitos. Versículo 11 dice: hay entre vosotros contiendas. Es decir, el divisionismo escala a niveles no cristianos. Cuando Pablo invita a los corintios a estar unidos, utiliza una expresión que algunos consideran de carácter médico. Verso 10: estéis perfectamente unidos. Esta frase lo que denota es que el problema ha llegado a tal punto que las cosas se han roto o se han fracturado. Yo no sé quién de aquí ha experimentado la terrible experiencia de que se le rompa un hueso, pero generalmente cuando un hueso se rompe, que es uno de los tejidos más duros que poseemos, es porque fue sometido a una fuerza extrema y violenta que lo hizo quebrarse. Pablo por eso utiliza la expresión para que estéis perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia ya ha llegado a tal punto que ya pelean entre ellos, discuten entre ellos, el ambiente inclusive es violento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por las distintas opiniones que han llegado a un nivel de violencia y una intensidad bárbara. Porque en un afán de convencer el uno al otro que están en la verdad y que son los auténticos, la gente es capaz de perder la cordura, la sensatez y el espíritu cristiano. Solo traten de imaginarse el nivel de tensión que se vive en el seno de la iglesia, como para que Pablo les pida que restauren lo que ya se rompió. Colóquenle un yeso o una férula para que ese hueso roto de la unidad se vuelva a unir perfectamente. Pero Pablo apela al razonamiento de los cristianos de Corintio y les plantea una pregunta retórica, es decir, una pregunta que lleva en sí misma la respuesta. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Jesús se divide en partes? Desde luego que no.
Y entonces él dice, deslíguense de esa manera de pensar. Si están en la iglesia es por Cristo, por Cristo. Y entonces Pablo empieza como a curarse en salud o a desligarse de aquellos que son sus followers o sus fans y les dice, yo no he bautizado a nadie de ustedes, por lo tanto no me deben una lealtad enfermiza. Si acaso he bautizado a Crispo y a Gallo y a los de la familia de Estéfanas, pero de ahí afuera a nadie más. No he hecho prosélitos dentro de la iglesia. Yo lo que he hecho en la iglesia son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Verso 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, aquí Pablo nos dice muchas cosas, muchas cosas. Nos está hablando de algo muy importante, que él no ha hecho prosélitos en la iglesia, él hizo seguidores de Cristo. Durante el tiempo de la iglesia del primer siglo, los prosélitos eran algo muy común. ¿Quiénes eran los prosélitos? Cuando lean el libro de los Hechos, por lo menos en 5 ocasiones van a encontrar este concepto, los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que por alguna razón en particular decidían convertirse al judaísmo y les pedían que hicieran 3 cosas: circuncidarse en el caso de los hombres, bautizarse según el rito de los judíos y ofrecer un sacrificio en el templo. Una vez que este gentil que se quería convertir en judío hacía estas 3 cosas, recibía el título de prosélito. Se le identificaba como un prosélito, o sea, un seguidor, en sentido de convencimiento humano. Tenía todos los derechos, todas las prerrogativas y todas las obligaciones que cualquier judío de nacimiento. Jesús condenó esta actitud de los fariseos, porque los fariseos se regodeaban del número de prosélitos que tenían, pues eso hablaba de su ego inflado y de su gran influencia en el judaísmo del primer siglo. Mateo 23:13. O sea, Jesús condenaba el proselitismo, que la gente se hiciera de seguidores particulares, que la gente estuviera ahí por ellos y no por Dios. No ponemos en duda la conversión de un prosélito, pero la mayoría de ellos eran siervos de sus maestros y no de Dios. Por eso Pablo nota que algo similar está sucediendo en la iglesia de Corinto. En realidad esa gente no está al servicio de Jesús, sino al servicio de su maestro, que puede ser Pablo, que puede ser Apolos, que puede ser Pedro, pero no de Jesús. Y entonces Pablo reprende esa actitud proselitista. Hay una división interna en la iglesia. Hay pleitos por ver quién es el mejor. Y aquí la diferencia es que quienes eran sus ídolos nada tenían que ver con esa actitud proselitista. Tal vez en lo específico, uno de los problemas que causaba pleitos es que cuando predicaban fuera de la iglesia, lo hacían para ganar gente para su bando y no para el reino. Lo mismo es lo que hacen hoy algunos cuando predican en sus iglesias y sus actividades. Dejan de lado el evangelio y lo utilizan solo como pretexto para engordar su ego, cuando en realidad lo que tienen que hacer es predicar a Jesús. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que le podemos hacer al texto en relación a este tema? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros el proselitismo y el evangelismo? Verso 23 nos dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Luego de que Pablo marca una distancia de la actitud proselitista que prevalece en la iglesia, entra en un tema muy interesante. Dice: Cristo no me llamó a bautizar. Que sea dicho de paso significa y da contra ese argumento de algunos que dicen que el bautismo es requisito para la salvación. Pablo aquí está diciendo que no. Él dice: a mí Dios no me mandó a bautizar, a mí Dios me mandó a predicar a Jesucristo. Es decir, no está desechando el bautismo,
pero no le está dando el grado de salvación al bautismo. Pero entonces Pablo entra en un tema muy interesante, porque dice que Jesús lo llamó a predicarlo a él. Y precisa, verso 17, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta expresión de Pablo sirve como preámbulo para una sección muy amplia y muy interesante que no nos daría el día para poderla revisar toda, pero voy a tomarlo de una forma muy genérica. Sirve como un preámbulo para una sección en donde Pablo hace un comparativo entre la sabiduría o la inteligencia de la carne y la revelación del Espíritu. En palabras muy sencillas, lo que Pablo dice es: la exposición del mensaje de salvación lo he llevado a cabo con un perfil muy modesto, es decir, con palabras sencillas y claras, para que las personas abran su comprensión y entiendan la voluntad de Dios. Pablo está en Éfeso y está escribiéndole la carta a los Corintios, y recién acaba de regresar de Atenas, en donde tuvo un debate muy intenso en el Areópago griego, un lugar donde se reúnen lo más elevado del pensamiento filosófico de su tiempo, donde la gente ejercita la neurona y donde la razón es preponderante. Pues Pablo hizo gala de dos cosas en el Areópago de Atenas: conocimiento y revelación. No tuvo mucho éxito como se hubiera esperado en términos humanos o numéricos, pero fue un buen encuentro porque hubo gente que se salvó. Pero ahora Pablo, en comparación, cuando se dirige a un auditorio diferente, no con intelectuales, no con sabios, no con filósofos, no con gente con una alta preparación académica, sino gente común como nosotros, él sabe que tiene que presentar el Evangelio de manera clara y sencilla. ¿Para qué? Para que el mensaje no se pierda en medio de tantas elucubraciones. Por eso dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En ese comparativo que hace Pablo, parece que nos hace ver la diferencia entre hacer proselitismo y hacer evangelismo. Él nunca tuvo la intención de que la gente que lo oyera creyera en él, ni en lo que él hiciera, sino en el contenido del mensaje que él exponía. Cuando alguien hace proselitismo, lo que está buscando es gente que lo siga a él y a su movimiento. Pero quien hace evangelismo, lo que está haciendo es un ejercicio de humildad, porque lo que quiere es que la gente siga a Cristo y a su voluntad. Él quiere que quien escuche de Jesús siga a Jesús y no se fije tanto en quién se lo predicó, sino qué fue lo que le predicó. Hermanos, en el proselitismo hay quien habla y comparte y expone, y lo que quiere realmente detrás de todo esto es que la gente lo siga y que le dé el derecho de decirle lo que está bien y lo que está mal. Pablo dice que cuando él habló a los judíos, estos quieren señales que los respalden de que Jesús era el Mesías. Y cuando predicó a los griegos, estos querían argumentos filosóficos que validaran sus palabras, versículo 22. Pero ambos métodos eran métodos proselitistas y no métodos evangelísticos, porque los métodos evangelísticos dependen única y exclusivamente de Dios y de un elemento que no lo da el mundo. ¿Sabe cuál es? Es su revelación. Hay quien dice que el ser humano puede llegar a conocer a Dios sin la necesidad de la Biblia, y tienen razón. La gente puede llegar a saber de la existencia de Dios sin la necesidad de la Biblia. A estas personas se le conocen como teístas, creen en Dios. Por eso cuando de pronto dicen, es que Albert Einstein era cristiano porque creía en Dios. No, Albert Einstein era teísta, creía en Dios. Carlos Darwin era cristiano porque hablaba de Dios. No, Carlos Darwin era teísta porque creía en Dios. Su ejercicio intelectual y filosófico de introspección y de observación del entorno
los llevó al punto de descubrir que había un ser inteligente llamado Dios. A eso la Biblia le llama revelación general. El ser humano, sin la necesidad de ir a una iglesia, sin leer la Biblia y sin que nadie le predique, puede llegar al descubrimiento de la existencia de un Dios. ¿Pero qué creen? Eso no es suficiente para salvarse. Eso no es suficiente para llegar al cielo. Hace falta conocer el elemento fundamental de la salvación, que es Jesucristo. Y Él mismo lo dijo: y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo. Ese es el elemento de la salvación. Ahora, ¿qué necesita un teísta para alcanzar la salvación? La revelación. La revelación, que ese es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podemos procurarnos por nosotros mismos. Por más trabajo intelectual que le echemos y por más sinceridad que nosotros le pongamos, no vamos a poder darnos la revelación, porque la revelación, hermanos, es un don de Dios. Si hoy en día nosotros creemos en Dios, pero además en Jesucristo para salvación, es porque el Señor nos lo ha revelado. Ni carne ni sangre, como le dijo a Pedro, sino Dios que está en los cielos abrió nuestro entendimiento y nos dijo: Jesús es el Dios encarnado, necesario para tu salvación. Para tu salvación. Eso es revelación. Entonces, la conjunción de estos dos elementos, de la razón y la revelación, es lo que hace, hermanos, que uno se convierta en cristiano. Pero ¿qué sucede en el proselitismo? En el proselitismo lo que sucede es que la gente únicamente quiere llegar a la razón, y le quiere dar argumentos y argumentos y argumentos, y caemos en lo que dice la definición, en un afán enfermizo de convencer a los demás que nosotros tenemos la verdad. Te lo voy a demostrar, y vamos con una Biblia y podemos ser muy elocuentes y podemos ser muy acuciosos y podemos ser muy hábiles en el manejo de la Escritura. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Ellos quieren convencer a la gente a través de argumentos, de razones, apelan a la cabeza, pero no apelan al corazón. ¿Por qué? Porque ellos no tienen revelación. ¿Por qué no pueden comprender los grupos sectarios que Jesús es Dios? Porque no tienen revelación. Tienen razón, o sea, tienen coco, tienen cerebro, lo comprenden, pero no tienen revelación. Cuando nosotros hacemos evangelismo, hermanos, claro que apelamos a la razón, pues no somos tontos. Pero nuestro descanso, hermanos, no radica en convencer a la gente con argumentos cognitivos, académicos o teológicos, sino simplemente acercamos el pasto, acercamos el alimento espiritual y le decimos: Jesús es necesario para tu salvación. Y entonces entra en acción aquel que puede dar la revelación y abrirle el entendimiento a esa persona en ese momento y decir: tienes razón, Jesús es el Señor, y lo quiero como mi Señor y lo quiero como mi Salvador. Si notamos la diferencia entre hacer proselitismo, entre querer hacer seguidores de uno como uno y para uno, y hacer seguidores de Jesús cuando unos son obra del hombre y los otros son obra de Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo. Es lo que Pablo está diciendo a partir del versículo 18 hasta el 31. La verdad es que el ser humano siempre le ha gustado como darle mucho peso a lo intelectual. Hoy yo he escuchado a mucha gente, influencers que le llaman, o youtubers, sobre todo los que hablan en aspectos de ciencia, dándole un peso importante a los argumentos, diciendo: es que la ciencia lo respalda. A veces la ciencia no da todas las respuestas. La ciencia no da todas las respuestas. Es que el método científico el método científico no lo puedes aplicar a la historia, y la historia es una ciencia. A ver, repíteme la revolución, repítemela, para que entonces yo crea que Porfirio Díaz se entronó en el gobierno 30 años y entonces hubo gente que lo empezó. No siempre es así. Hermanos, nuestro trabajo, como lo dijo Martín Lutero, es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Ese es nuestro trabajo.
Mi trabajo no es salir a la gente a convencer que yo soy verdadero, que yo soy bueno y que mi iglesia es la mejor. Ese no es mi trabajo. Que aquí tenemos actividades chidas, agradables, cool, de última generación. Que tenemos el lugar más precioso y la gente más maravillosa, aunque así sea. Ese no es nuestro trabajo. Entonces a veces es muy delgada la línea, porque lo que vemos a través de las redes sociales, en lugar de ser una manifestación del evangelismo, es una promoción de sus iglesias. Vean qué divertidas estuvieron nuestras escuelas bíblicas de verano, estuvieron bien padres y se lo perdieron. ¿A quién estás promocionando? ¿A tu iglesia? ¿A ti mismo? ¿O estás promocionando el evangelio de Jesús? Nuestro trabajo, nuevamente reitero, es llevar el evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Cuando hablamos del mensaje de salvación, lo hablamos de la forma más sencilla y clara. No es mi responsabilidad coercionar o presionar al oyente a creer o a buscarle argumentos efectivos y rebuscarlos para convencerlos de que crean en Jesús. Eso es proselitismo. Busca y encuentra maneras de convencer, prometiendo, alterando, tergiversando y corrompiendo la verdad de Dios. Es que si tú eres cristiano, ya no vas a tener problemas. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Parece ser que la máxima hoy, en pleno siglo XXI, del evangelismo es llenar a la iglesia de gente y no llenar a la gente de Dios. Es llenar a la gente. Y entonces hay mucha gente en algunas iglesias, pero en realidad están ahí por convencimiento. Hermanos, yo he conocido de esta misma congregación gente que se ha ido a iglesias grandes a convertirse en un fantasma, donde nunca les van a hacer caso, donde el pastor nunca los va a pelar, ni los va a reconocer, ni nunca va a orar por ellos. Simplemente van a ocupar un lugar en una banca, en una silla, pero cuando sacan la foto de la iglesia, salen contentos. Soy un ladrillo más de mi iglesia. Pero no son siervos del reino. Son siervos de esa iglesia, pero no son siervos del reino. Solo a través de la revelación es como podemos pasar de conocer a Dios como algo a conocerlo como alguien. Por eso Jesús dice, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que predicamos. Y si alguien cree, oye, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, bueno, perfecto. Pero yo no te prediqué mi iglesia, ni te prediqué a mi pastor, ni mi grupo de alabanza, ni mi escuela dominical, ni mis comidas fraternales. Yo te prediqué ¿a quién? A Cristo crucificado. En el proselitismo se buscan adeptos a toda costa, no importa cómo. No importa cómo. Ya puse el ejemplo del pastor Brown, que dijo, pues vamos a hacer un ministerio de cervezas y Jesús. ¿Queremos tener gente? Pues órale, puro borracho. Vamos a abrir unas discotecas en Cancún para que los jóvenes vayan. ¿Y qué estás promoviendo? ¿A Cristo o a tu iglesia? ¿A Cristo o a tu ideología? Cada quien se conteste como quiera contestar. Pero son situaciones inefectivas para los asuntos eternos. En el evangelismo sencillamente se predica el evangelio de Cristo y se deja el resultado a Dios mismo. Él es quien hace creyentes y no la superargumentación que nosotros podamos armar. Y por último, ¿cómo podemos resolver este conflicto que puede existir en una iglesia, como en el caso de Corintios? Ahí sí voy a tomar esta sección del capítulo 2, del 1 al 5. Verso 2 del capítulo 2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En la retórica de Aristóteles, dice que un discurso completo se compone de 3 elementos. El etos, que es el cómo se presenta el hablante del discurso, cómo va vestido, cómo está parado, su aspecto, su imagen, si es gringo, si es güero, si es alto, si es moreno, si es afro, o sea, en eso es. El patos, que son las emociones que se manejan en el discurso. Si grita, si llora, si gime, bueno, eso es el patos. Y el último elemento es el logos, que es en sí el contenido del discurso. Y dicen algunos que en la mayoría de las veces
los oyentes casi nunca llegan al logos del discurso. Se fijan más en quién lo dio y cómo lo dio. ¿Pero qué dio? Pues quién sabe. Pero estaba re guapote, ¿verdad? Hablaba en otro idioma. No, hombre, es carismático, pero además nos hizo llorar con sus palabras, con sus emociones. Yo te estoy en el pato, ¿sí? Con sus emociones. ¿Pero qué dijo? Pues quién sabe, habló de Jesús, creo. Pablo es el claro ejemplo de que él no utilizaba la retórica de Aristóteles, pero marcaba la diferencia. La gente suele fijarse en quién y cómo expone algo y le puesta poca importancia sobre lo que trata. Y digo, Pablo marcó la diferencia y la solución para acabar con ese proselitismo y en verdad hacer evangelismo. Él les recuerda que en una de sus visitas dice: fui a anunciarles el testimonio de Dios. Él los lleva a su memoria a recordar: ¿se acuerdan cuando yo fui a anunciarles el testimonio de Dios? ¿Cómo lo hice? Verso 1 del capítulo 2. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, Pablo se desconectó y dijo: no los quiero impresionar. Y Pablo podría haberlos impresionado con su sapiencia. Él pudo haberlos impresionado con su sapiencia, pero no lo hizo. Pudo haberlos impresionado con su etos, con su aspecto, con su apariencia, con su personalidad, pero dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor. Es más, decían: este pusilánime pelón es el que nos está predicando el evangelio del glorioso Jesús. Porque Pablo, además de tener un problema de los ojos, que dicen algunos que era muy desagradable, era un hombre de una calvicie prematura. O sea, no era el prototipo de la belleza, de la guapura, del carisma. Era un hombre verdaderamente en tema de estándares de imagen. Si Humberto Gutiérrez, que es un asesor de imagen, lo viera, lo tachaba. No. ¿Por qué? Porque él no iba a eso, él no iba a presentarse él no iba a que lo vieran a él no iba a que creyeran en él como persona, como individuos. Él quería llegar con el logos de su mensaje. Por eso dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él dejó de lado el etos y el patos y dijo: a mí lo que importa es el logos, el contenido del mensaje. Esta es una invitación, hermanos, no a la simplicidad ni a la improvisación, sino a no perderse en la exposición del evangelio. ¿Cómo voy a impresionar a estos guarines? No, pues me voy a bien vestido y bien arreglado y bien impresionante, para que entonces queden verdaderamente sorprendidos. Hermanos, a veces hay gente que en lugar de hablar de Dios, habla de sí mismos y habla de otros temas secundarios. Hay quienes hablan de su vida en los púlpitos, cuando yo sé que ninguno de ustedes viene a escuchar la vida de otros en relación a su fe. Pablo se condujo con ellos con una actitud que no concordaba ni con la intensidad ni con la pasión de sus cartas. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. ¿Por qué adoptó Pablo esta actitud? Porque él no quería brillar. Porque él quería que la gente que se allegara al evangelio no fuera por una cautivadora personalidad. No, él quería que llegaran porque entendieran a Jesús crucificado. Cuando yo era joven, en mi juventud biológica y mi infancia espiritual, recuerdo que llegábamos a reuniones juveniles y en una ocasión, y no les voy a decir el nombre porque algo lo conoce y no quiero, esto no es un asunto de chismes, pero yo llegué a una reunión juvenil y de pronto nombraron: va a venir, y va a venir. Yo decía: ay, caray, pues ¿quién va a venir? ¿Va a venir Luis Miguel o va a venir, no sé? No, y bien emocionados todos los demás muchachos porque iba a venir. Entonces iba a venir. Y entonces, bueno, decían que era un buen predicador, que era un buen expositor, y la gente se emocionaba mucho, como que si fuera a llegar un artista, una celebridad. Cuando lo vi, la verdad su persona no me impresionó.
Me recordó a Lord Farquhar. O sea, yo creo que creció y lo cortaron en dos. Era un hombre muy bajito. Era un hombre muy bueno, me llegaba, porque todo llega al hombro. Regordete. Sí, blanco, de ojo claro, pero regordete, chaparrito. Pero abría la boca ese tipo. Y era impresionante la manera en lo que él decía. Y no era el cómo lo decía, sino que lo que llegaba a mí era lo que decía, es decir, el mensaje que él me transmitió a mí en ese momento. Lamentablemente yo digo, él no iba con esa actitud de impresionar, pero la gente en lugar de fijarse en él, en lo que en ese momento a mí me estaba llegando, se estaban fijando en él como una gran personalidad. Tiene su iglesia en Ciudad Satélite. Conozco personas que viven en Iztapalapa y se desplazan hasta Ciudad Satélite para escucharlo predicar. No importa 3 horas de camino, de metro, de tráfico, de agobio, pero están allí escuchándolo y hablan de él como si fuera su cuate. Él tiene un nombre compuesto con sus apellidos, pero le dicen en diminutivo. Todos dicen, sí, ¿qué? Pues los conocen. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, y yo les aseguro que si nos volviéramos a ver, él no se acuerda de mí. Pues tampoco se va a acordar de los 100, 200 o 300 o 400 o 500 o 1000 personas que se reúnen en su iglesia y sus diferentes campos. A él en cierta forma, y no porque sea una mala gente, yo creo que es una buena persona, pero yo creo que a él la inmensa mayoría de la gente de su iglesia no tiene la capacidad ni de conocerlos ni de interesarse en ellos. Pero el problema no es él, el problema son sus miembros, porque están ahí por él. El día que ese pastor se muera, se acabó la iglesia, como sucedió con una iglesia bautista, que después de que se murió el ídolo, surgió otro ídolo, y así están siguiendo sus ídolos. Yo les podría dar nombres, pero no se trata de darles nombres. Pero a mí, de veras, sí me enardece cuando me dicen, ¿en qué iglesia? Estoy en la iglesia de fulano. ¿Pero por qué estás ahí? Si ahí nadie te pela, ahí nadie te conoce. Tienes que sacar cita, el pastor te da una cita dentro de 3 meses y te trata en 5 minutos diciéndote algo que tú ya sabías que tienes que hacer. Pero bueno, así es como les gusta. A lo que yo voy, hermanos, es que Pablo no buscaba impresionar a los oyentes. Él quiere que los oyentes se enamoren de Cristo y de su reino. Por eso su predicación no se fundamenta, versículo 4, en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en lo que debe ser, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5 del capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses. En mi infantilismo cristiano, yo tuve una actitud de prosélito, porque prefería aprender de mentores extranjeros y muy internamente menospreciaba a los nacionales. Pero Dios me enseñó, como al profeta Samuel, como cuando él elegía al rey, no juzgues por la apariencia, por su estatura, porque el Señor no ve las cosas de esa manera como tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. La realidad, hermanos, es que mucho de lo que hoy se hace bajo el nombre del evangelismo no lo es. Cada quien está jalando agua para su molino. No está mal que queramos cosechar y quedarnos con el fruto que sembramos, no es malo eso, es lo natural. Pero tenemos que reconocer que no siempre es así. Tenemos que recordar o saber que trabajamos para una misión más grande que nuestra iglesia, y se llama el reino de Dios. Cuando evangelizamos y Dios nos usa para ganar un alma, estamos añadiéndole al reino. Y si esa persona decide quedarse en la iglesia donde uno está, ¡qué bueno! Pero si esa persona por alguna circunstancia no lo hace y se va a otra iglesia, ¡qué bueno! Porque al final se sumará al reino. Y el reino es más grande que la iglesia local. Y el reino, hermanos, está mucho más por encima de cualquier interés particular, egoísta, individual de cualquiera de nosotros. Yo me siento contento
porque les he abonado miembros a varias iglesias. Y yo puedo decir, este iba conmigo, este yo lo bauticé, este iba aquí. Soy parte del reino. Soy parte del reino. ¿Por qué? Porque le he abonado al reino. Y Dios sabe que siempre lo hemos hecho, esperando su venida. Entonces, hagamos evangelismo, hermanos, no proselitismo. Créanlo, es más descansado, es mejor y tiene un mayor beneficio. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte que nos des la oportunidad de acercarnos a tu palabra y de descubrir en ella verdades que buscan, Señor, acercarnos cada vez más a una comprensión más profunda de tu voluntad. Perdona, Señor, si en algún momento de nuestro andar hemos caído en este vicio llamado proselitismo en vez de evangelismo, porque hemos sido seducidos con la loca idea, Señor, de que lo que debemos nosotros inflar es nuestro ego y no, Señor, el reino de los cielos. Síguenos ayudando a servirte, porque la misión tuya es mucho más grande, mucho más amplia, mucho más está muy por encima de nuestros estándares. Pero ayúdanos a no vernos en la pequeñez del mundo, sino en la grandeza de tu reino. Bendice la exposición de tu palabra y permite, Señor, que anide y haya fruto en las mentes y los corazones de quienes la escuchen. Gracias, Señor, por este momento y este don inmerecido y privilegiado que me das, porque te lo agradezco, Señor, en el nombre de que es sobre todo nombre.